Buen día, compañeros. El día de hoy les voy a hablar de un artículo que se titula Prevalencia de enfermedades asociadas al uso de agua contaminada en el Valle del Mezquital. Fue un artículo publicado en el año 2019. Bueno, como introducción, tenemos que esta región del Valle del Mezquital está ubicada en Hidalgo y se caracteriza por recibir desde hace más de 100 años aguas residuales que provienen de la zona metropolitana del Valle de México para fines de uso en la irrigación y, bueno, también para el uso doméstico, esto cuando acarrean el agua de pozos, ríos y lagos que están contaminados. Y el empleo de estas aguas pues pone en riesgo la salud de quienes la utilizan debido a que contienen alta carga de contaminantes como el material orgánico, metales, bacterias y detergentes. Entonces también les puedo comentar que el 96.93% de las viviendas cuentan con una disponibilidad de agua entubada. El 3% la obtienen del acarreo y el 0.07% no lo especifican. Podríamos pensar que el porcentaje de viviendas que tienen agua entubada es bastante alto, pero lo estamos viendo como una región. Esta región del Mezquital tiene 28 municipios. De estos hay algunos que las viviendas que tienen agua entubada es inferior al 80%. Entonces, si nos enfocamos en esos municipios, sí puede llegar a ser un problema bastante grave el que estén usando estas aguas residuales que vienen del Valle de México. Para entender un poquito mejor para estas viviendas que no tienen agua entubada, tenemos estos dos gráficos. En el primero podemos observar que la mayoría la obtiene de una llave comunitaria, otros de una pipa y otros pues la obtienen de otra vivienda. Los puntos donde descargan las aguas residuales en el Valle del Mezquital son principalmente en los ríos y los arroyos, seguido de los canales y los drenajes. Entonces el objetivo de este estudio era determinar la prevalencia de enfermedades gastrointestinales vinculadas al uso de agua contaminadas en los hogares con carencia de exceso de agua potable y saneamiento en el Valle del Mezquital en Hidalgo, México. Como metodología tenemos que se utilizaron datos obtenidos de una encuesta nacional de salud y nutrición realizada en el año 2012 y para el análisis estadístico pues se elaboró un modelo logístico binomial considerando variables sociodemográficas y otras que se encuentran relacionadas con las fuentes de abastecimiento de agua y saneamiento en los hogares. Estas variables que se usaron para este modelo logístico binomial fueron la edad, sexo, quintiles, estrato de urbanidad, la disponibilidad de agua, frecuencia del agua, el sanitario y el drenaje. Entonces, pasando a los resultados y a la discusión, tenemos como primer punto esta tabla, donde podemos encontrar todas las variables y el análisis logístico que le hicieron. Cosas que llaman la atención en esta tabla son 4 variables. Respecto a las sociodemográficas, podemos ver que en el sexo el odds ratio es bastante alto, es de 3.4 y en quintiles tenemos de 1.71. Son las dos variables con el odds ratio más grande. Y para las variables relacionadas al uso y consumo del agua, tenemos de 2.86 la fuente de agua, seguido de 1.27 la frecuencia semanal en la que se distribuye el agua. Entonces, para poder observar mejor estas variables y estos datos grandes que se obtuvieron del odds radio, vamos a hacer aquí hicieron una interpretación de los resultados donde se calculan las probabilidades de no presentar algún
evento de enfermedad diarreica o gastrointestinal. Entonces, ya viendo las probabilidades se puede ver mejor. Como podemos observar en el sexo, vemos que la probabilidad de no tener estas enfermedades es mucho mayor en la mujer, de 9.1%, mientras el hombre es de 4.6%. Como habíamos visto en la tabla anterior, el odds ratio era de 3.4, lo que nos indica que las mujeres tienen casi 3 veces menos probabilidad de tener una enfermedad gastrointestinal que el hombre. Pero existe una explicación para esto, y es que los hombres tienen una mayor probabilidad de tener este tipo de enfermedades porque la mayoría de personas de esta región que trabajan son los hombres en actividades relacionadas a los cultivos. Por lo tanto, tienen mayor presencia de dichas enfermedades debido a que tienen una exposición directa con agua contaminadas que se usan para el riego de los cultivos. Respecto a los quintiles, que sería pues el poder adquisitivo, podemos observar que este tipo de enfermedades disminuye pasando del 2.1% en el primer quintil al 21.8% para el quintil más alto, lo que nos da una idea de que a mayor poder adquisitivo, menos probabilidad de tener estas enfermedades hay. Respecto a las otras variables, tenemos la del fuente de abastecimiento, donde podemos observar que el 81.9%, que es el más alto, ¿verdad? De las probabilidades de no tener esta enfermedad, son las personas que tienen abastecimiento de agua dentro de la casa, mientras que los que lo agarran de pozos, ríos, lagos, que era donde decíamos que se descartaba la mayor cantidad de aguas residuales, son los que tienen mayor probabilidad de presentar algún evento gastrointestinal. Con esto, no solo se corrobora la importancia que tiene dar tratamiento a estas fuentes de abastecimiento naturales, sino también el abastecer a los hogares de agua potabilizada. Para la otra variable que llamó la atención, que era la frecuencia de la disponibilidad de agua en el hogar, podemos ver que también hay un aumento al aumentar el número de días en que llega el agua a los hogares, la probabilidad de presentar enfermedades gastrointestinales tiende a disminuir. Por eso es mayor, mientras más días, mayor probabilidad de no presentar estas enfermedades existe. Entonces, como conclusión, la falta de servicios básicos y de acceso a agua potable incrementan la probabilidad de eventos de enfermedades de tipo gastrointestinal en los hogares del Valle del Mezquital. Se recomienda implementar estrategias de política pública en términos de cobertura de servicios básicos, así como programas de tratamiento de agua que minimicen las afecciones en la salud por el uso doméstico. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.